Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la sesión número 5 del discipulado virtual que estamos llevando ya hace algunas semanas a través del internet. Las semanas pasadas estábamos terminando de hablar acerca de las disciplinas espirituales, como los hábitos que el creyente debe de practicar para su crecimiento espiritual. Vimos varias de estas disciplinas y reflexionamos acerca de lo importante que es para un creyente participar de ejercitar estas disciplinas espirituales como la oración, la lectura de la palabra, la memorización, la alabanza, el ayuno, la vigilia, como herramientas que Dios nos ha dado para que nosotros los creyentes podamos fortalecernos en la fe y podamos crecer a la semejanza y estatura de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy empezamos ya un nuevo tema. Vamos a hablar acerca de algo muy interesante, muy importante, que el creyente también debe de conocer, y es acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Dios tiene alguna voluntad para con el mundo, para con las personas, para con la iglesia, para con sus hijos? Pues sí, la Biblia nos enseña claramente que Dios tiene una voluntad para con sus hijos y su voluntad queda claramente establecida en la palabra de Dios en algunos y en muchos de los aspectos. El texto a memorizar que vamos a proponer para esta clase es hay dos versos realmente, pero vamos a empezar primero leyendo el que se encuentra en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Y el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 21 nos dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, muy importante, no solamente es decir, sí, yo creo en Dios, pero estoy haciendo la voluntad de Dios, y eso implica que Dios tiene una voluntad, tiene un deseo, que quiere que sus hijos cumplan, obedezcan, y un verdadero creyente está obedeciendo la voluntad del Señor, está conociéndola y está obedeciéndola. El otro texto que también nos habla de la palabra del Señor es de la voluntad del Señor, perdón, lo encontramos como parte del Padre Nuestro que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo capítulo 6, verso 9 al 10, donde nos dice de la siguiente manera: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, dice, así como en el cielo, así también en la tierra. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo Dios hace su voluntad en los cielos? Pues de una manera perfecta. Él habla y los ángeles obedecen su perfecta voluntad. Y lo que dice el Padre Nuestro es que así como Dios hace su voluntad de manera perfecta en el cielo, así también se haga en la tierra. Otro pasaje que yo quiero compartirte también para poder meditar, para poder reflexionar en este tema de la voluntad de Dios, lo encontramos, no está allí en el manual, pero déjame compartírtelo. Lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo número 12, y vamos a leer verso número 2. Romanos capítulo 12, verso número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, eso es algo muy importante que tenemos que entender. Dios tiene una voluntad, sí. Dios ha expresado esa voluntad en su palabra, sí. ¿La voluntad de Dios tiene alguna característica? Sí, es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, yo puedo confiar que cuando le digo a Dios, Señor, haz tu voluntad en mi vida, entonces definitivamente eso conlleva, eso implica algo bueno, algo agradable y algo perfecto. ¿Sí? La voluntad de Dios es algo bueno que nosotros debemos conocer, debemos desear conocer y poder aplicar en nuestras vidas. ¿Cómo definimos en primer lugar la voluntad de Dios? Bueno, una definición un tanto teológica, simple, pero teológica diríamos que es la siguiente: la voluntad de Dios es la libertad soberana que Dios tiene de formular sus planes con respecto a la humanidad, a la creación, lo que a Él le agrada y lo que no. Es decir, los propósitos que Dios tiene para con su creación, para con la humanidad, dejando establecido claramente qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él no le agrada.
¿sí? Eso es la voluntad de Dios. Dios está ejerciendo su voluntad. ¿Él puede hacer esto? Sí, por supuesto, porque Él es el Dios soberano. Él nos ha creado, nosotros le pertenecemos y somos propiedad de Él. Así que el dueño, el creador, el amo, tiene derecho, tiene potestad de ejercitar su voluntad sobre su creación. Por supuesto, no es una voluntad despótica, tiránica, es una voluntad buena, agradable y perfecta, como ya hemos leído en Romanos capítulo 12. Dios no es un dictador, Dios no es alguien que va a imponer su voluntad en el sentido de maltratar y de destruir a su creación. No, Dios es un Padre amoroso, bueno, cuya voluntad es agradable, es perfecta, es buena. Así que debemos desear, querer conocer la voluntad del Señor. Ahora, cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, tenemos que definir lo siguiente. A veces me han preguntado, pastor, si Dios es bueno y si Dios tiene poder, ¿por qué permite que pasen cosas malas? O ¿era la voluntad de Dios que le pasara algo malo a una persona? ¿Era la voluntad de Dios que esta persona de repente tuviera un accidente o sufriera una enfermedad? Una pregunta que es difícil de contestar, pero que encuentra cierto asidero en la palabra de Dios cuando entendemos que la voluntad del Señor tiene tres aspectos. En primer lugar, en teología hay algo que se llama como voluntad decretada o voluntad soberana de Dios. Ese es el primer aspecto. ¿Qué es la voluntad decretada? ¿Qué es la voluntad decretada o soberana o decretiva? También a veces le llaman. La voluntad decretada es todos aquellos aspectos, todas aquellas cosas, designios, propósitos que Dios se ha propuesto en sí mismo realizar y que lo va a hacer sí o sí, independientemente de la humanidad, independientemente de nadie. Lo que Dios ha dicho, esto se va a hacer porque sí, se tiene que hacer, porque va conforme a sus santos propósitos y se va a realizar sí o sí. ¿Sí? Dice, la voluntad decretada de Dios es su soberana voluntad, que podemos o no conocer, dependiendo de lo que Dios nos revela o no a nosotros. Es la directa voluntad de Dios, donde Él hace algo, Él hace que algo sea, decretándolo. Por ejemplo, Dios permitió la existencia del universo, así como la encarnación de Cristo. Esas son cosas que no dependen de nosotros. Dios decidió que se haga la luz, y dice Génesis, Él dijo, sea la luz, y la luz fue. Entonces, no intervino ningún ser humano allí porque ni siquiera existíamos en ese momento. Fue algo que Él dijo que iba a ser así. En la palabra vemos cómo se anuncia por medio de los profetas la muerte del Señor Jesucristo, incluso cómo iba a morir, las palabras que iba a decir en la cruz. El Salmo 22 nos muestra acerca de esto. El Salmo 16 nos habla que Jesús iba a resucitar. Isaías capítulo 53 nos muestra que el siervo sufriente habría de cargar por el pecado de nuestra maldad. Todas profecías hechas y realizadas muchos siglos antes de que Cristo viniera. Entonces, Cristo vino al mundo no por intervención humana alguna, no porque alguien deseó u oró para que el Señor enviara a su Hijo, no. Esto es algo que sucedió porque Dios había decretado que así sea, y es independientemente de la humanidad. Eso va conforme a sus planes, a lo que Él se ha propuesto. Dice la Escritura que en algún momento Cristo regresará por segunda vez. ¿Eso es parte de la voluntad decretada de Dios? Sí, porque el hecho de que Cristo vuelva no depende de ninguno de nosotros. Eso es lo que Dios ha decretado que así va a ser. Y va a suceder sí o sí. Entonces, estos aspectos son importantes. Mira lo que dice la palabra del Señor. Te voy a mostrar un texto. Efesios capítulo 1, verso 7 en adelante. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, estamos hablando de Cristo Jesús, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto, dice, en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos. ¿Qué quiere decir? ¿De qué está hablando Pablo? Que era la voluntad de Dios que enviara a su Hijo Jesucristo para que Él fuera el Salvador de los hombres y en Cristo restaurar todas las cosas. Eso es algo que independe de si Israel se portaba bien o mal, si Moisés fue fiel al Señor o no, si tú o yo creímos en Jesús. No tiene nada que ver con nosotros. Es algo que Dios se había propuesto, dice claramente Pablo, en sí mismo. Es una resolución que Dios había hecho en sí mismo y Él había decretado que así tenía que ser. ¿Sí? Así tenía que ser. Hay varias cosas en las Escrituras que son parte de la voluntad decretada de Dios. Como ya he mencionado, Dios decretó que su Hijo se encarnara, muriera en una cruz,
Dios decretó que Él naciera de una virgen, Dios decretó que Cristo había de morir en Jerusalén, Dios decretó que Cristo había de resucitar al tercer día, Dios decretó que la vida del hombre sea 120 años a lo máximo, Dios decretó el diluvio, Dios decretó cosas que Él realizó y que realizará también en algún momento, ¿no? La Escritura nos dice en Apocalipsis que los cielos y la tierra desaparecerán y serán creados cielos nuevos y tierra nueva, donde no habita la maldad. Eso es algo que Dios va a hacer sí o sí, que no depende ni de ti ni de mí. Esto es parte de la voluntad decretada de Dios. Mira lo que dice el Salmo 135, un texto muy claro que habla acerca de esto. Porque yo sé que Jehová es grande, dice, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en los abismos. Con respecto a esta voluntad decretada, podemos decir que es inalterable, no se puede cambiar. Dios la va a llevar a cabo sí o sí, es decir, no puede ser estorbada. Es un misterio menos que el Señor desee revelarla, y Dios la ha establecido según su propia soberanía y decisión. Y por supuesto, esto es algo que va de acuerdo a su carácter, es algo bueno, es algo agradable y es algo perfecto, para su gloria y para el bien de la humanidad. Pero ese no es el único aspecto de la voluntad de Dios, ¿sí? También hay otro aspecto de la voluntad de Dios que se llama voluntad preceptiva o normativa, también se le conoce. ¿Qué es la voluntad preceptiva? Ese es el segundo aspecto de la voluntad de Dios. Este aspecto de la voluntad es lo que Dios quiere para el hombre, ¿sí? Los mandamientos, los deseos que Dios tiene para con el ser humano. Por ejemplo, Dios desea que el hombre no peque, que no mienta, que no robe, que no mate, ¿no? Los 10 mandamientos es el compendio de la voluntad de Dios para con el hombre. La voluntad preceptiva, lo que Dios ha normado, lo que Dios ha establecido como leyes para que el hombre haga. Es la voluntad de Dios que el hombre, y esta voluntad se revela a través de la ley, como ya lo he mencionado, que el hombre le obedezca, ¿no? Que siga sus preceptos. Es la voluntad de Dios para nosotros que seamos santos, que nos arrepintamos, que amemos a nuestros hermanos. Y tenemos muchos pasajes donde se habla, realmente todos los pasajes donde se nos habla acerca de mandamientos para el hombre, mandamientos para los creyentes, son parte de la voluntad preceptiva, normativa. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, verso 39 al 40 dice: aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a sus hijos después de ti, y que prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Una de las cosas claves para reconocer la voluntad preceptiva de Dios es que Dios manda algo y da una promesa de bendición si cumplimos con ese mandamiento, ¿no? Normalmente la voluntad preceptiva de Dios se identifica de esa manera, porque Dios da un mandato y da la promesa de una bendición si lo obedecemos, o la advertencia de un castigo si lo desobedecemos, ¿sí? En cambio, la voluntad decretiva de Dios no hay promesa de bendición ni de castigo, porque no es un mandato dirigido al hombre, es algo que Dios va a hacer, que tiene que ver con los designios de la humanidad, de la creación, no tiene nada que ver con el ser humano. En cambio, la voluntad preceptiva de Dios sí, son mandatos específicos que Dios da al hombre, y normalmente lo da a través de su palabra. Así que ese es otro aspecto, lo vamos a encontrar. ¿Dónde vamos a encontrar la voluntad preceptiva de Dios? En su palabra, en los mandamientos del Señor. Deuteronomio 6, del 1 al 2, dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos. De ahí viene la palabra normas, mandamientos, leyes, estatutos, ¿no? Que Dios da para que se os enseñase, dice, para que lo pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Ves? Ahí está la promesa. Entonces, el mandamiento, la promesa de la bendición si obedecemos. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a la voluntad preceptiva de Dios? En primer lugar, Dios la ha revelado claramente en la palabra, obviamente, de tal manera que el hombre no tiene excusa, ¿sí? Dice la Escritura que donde no hay ley, no hay pecado. Pero donde hay ley, donde está el mandato claro, entonces está simplemente la opción de obedecerla y obtengo la bendición, o desobedecerla, y eso se llama pecado. Entonces Dios ha revelado esta voluntad en su palabra. Algo muy importante y que diferencia la voluntad
decretada, de la voluntad preceptiva o normativa, es que si bien es cierto, la voluntad decretiva de Dios no se puede cambiar porque no depende del ser humano, la voluntad preceptiva de Dios el hombre sí la puede desobedecer. Y eso no significa que Dios no tiene poder o que Dios no tiene capacidad, ¿no? Y aquí respondemos la pregunta que muchas personas dicen: si Dios es bueno, ¿por qué permite o por qué hay maldad en el mundo? ¿No? Porque Dios ha establecido en sus leyes que el hombre no mate, no robe, no mienta, pero esta voluntad puede ser resistida por el ser humano, ¿no? Si yo lo obedezco, hay una promesa de bendición, pero si yo la desobedezco, hay una promesa de castigo. Y ahí es donde entra en juego lo que se conoce como el juicio de Dios, el castigo de Dios a las naciones, a las personas por su desobediencia. Y eso es parte también del obrar de Dios en esta tierra. Y punto 3, ya lo hemos visto, hay bendición en obedecerla. Y el tercer aspecto de la voluntad de Dios, esto es algo también muy importante, es la voluntad permisiva de Dios. El tercer aspecto de la voluntad de Dios. Esta voluntad es aquella en la cual Dios no decreta lo que ocurre, ni tampoco es su voluntad que suceda, ya que la misma no está de acuerdo con su ley. Quiere decir, en otras palabras, la voluntad permisiva de Dios es aquella en la cual Dios da cierta libertad para que el hombre pueda obrar, ¿sí? No es la voluntad de Dios, por ejemplo, que Judas traicionara a Jesucristo, no era la voluntad de Dios, pero Dios permite que la maldad se exprese hasta cierto punto. No era la voluntad de Dios que ocurriera el holocausto nazi, por ejemplo, no era la voluntad de Dios que Hitler se alzara, ¿verdad?, como el Führer para poder matar a tantos millones de judíos, no era la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios permitió en cierto punto que la maldad de este hombre surgiera y creciera hasta cierto punto. Entonces Dios es un agente activo en su creación, restringiendo la maldad. Ahora, permite a veces que la maldad se exprese de alguna manera porque esto va alineado a sus propósitos y a sus planes que Él tiene en sí mismo y que no los podemos conocer al 100%. La Escritura nos dice que las cosas reveladas son para nosotros, pero las secretas le pertenecen al Señor, nuestro Dios. Este está en el libro de Deuteronomio capítulo 29. Así que hay algunos aspectos que nosotros no podemos conocer, porque eso se encuentra dentro del ámbito de la potestad y del alcance de Dios. Y Dios en algunos momentos sí permite que esto suceda. Entonces Dios permite que el hombre se rebele contra Él, permitiendo a las personas que hagan cosas tales como mentir, robar, etcétera, etcétera, sin morir, ¿no? Dice la palabra claramente que la paga del pecado es muerte, pero sin embargo hay personas pecadoras que siguen viviendo e incluso gozan de buena salud y matan, roban, mienten y prosperan, son ricos y les va muy bien en la vida. Entonces la pregunta es: ¿Dios es injusto al no castigar a estas personas? No, Dios no es injusto, pero hay un aspecto de su voluntad permisiva en la cual Dios permite que la maldad de ciertos hombres no sea castigada inmediatamente. Y podríamos decir: ¿pero por qué? Ahí entramos en un terreno que no nos compete a nosotros, porque Dios tiene propósitos y tiene planes y tiene caminos que no los podemos comprender completamente, pero tenemos que confiar que lo que Dios está haciendo, que es correspondiente a su voluntad, porque Dios nunca hace algo que Él no quiera hacer, hace algo conforme a su voluntad, es bueno, agradable y perfecto, ¿sí? Eso es lo que hay que entender. Esto nos enseña acerca de la voluntad permisiva, que Dios nos da principios generales por los cuales vivir, y que Dios nos da sabiduría para decidir correctamente en la vida, y que Dios permite a veces cosas contrarias a su voluntad para dirigirlas conforme a su propósito. Voy a explicar un poco esto. Dios nos da principios generales por los cuales vivir, y eso se encuentra en su palabra. Esa es la voluntad decretiva. Por ejemplo, es un caso muy sencillo. La voluntad de Dios para los creyentes, ¿qué son? ¿Cuál es? Por ejemplo, para los creyentes solteros. Dice 1 Corintios que no nos unamos en yugo desigual, ¿no? Un creyente no se debe de casar con un incrédulo. Eso es parte de la voluntad decretiva de Dios. Dios ha dicho claramente en su palabra, porque lo podemos leer, que la voluntad del Señor es que un creyente soltero, creyente, no se case con un incrédulo, sino con otro creyente. Pero si te das cuenta, ese es un marco general. Dios no te dice con qué mujer te tienes que casar o con qué hombre te tienes que casar. Sé que hay algunas personas y algunos pastores que enseñan que Dios tiene separado una persona para nosotros, pero eso no es cierto. Eso no es bíblico y no podemos encontrar un apoyo escritural con respecto a esto.
Lo que sí podemos decir es que el marco general que el creyente debe utilizar para el matrimonio, ¿cuál es? Yo debo de casarme con una persona en el Señor, creyente también igual que yo. ¿Qué más? Yo debo de casarme con una persona con la cual yo esté de acuerdo. Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No andarían juntos. Entonces yo tengo que casarme con una persona que tenga mi misma visión, mi misma perspectiva de la vida, mis mismos deseos de servirle al Señor. Ok, tengo dos marcos generales y eso acota bastante el universo de personas con las cuales yo podría casarme. Ya yo no me puedo casar con cualquier creyente, sino con aquellos con los cuales yo estoy de común acuerdo. Ahora, dentro de ese grupo de personas, ¿con quién me puedo casar? Pues somos libres para poder decidir, pidiendo dirección al Señor, pidiendo sabiduría, como dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, si a alguno se ve falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual será y el cual da abundantemente a todos y sin reproche. Y el creyente tiene en ese sentido libertad. Otro ejemplo, ¿en qué trabajo pudiera yo trabajar? ¿Cuál es el principio general? La palabra nos dice en 1 Tesalonicenses, para los creyentes, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Porque eso que significa que el creyente debe trabajar, debe ganarse el pan con el esfuerzo de sus manos para poder honrar al Señor con sus diezmos y ofrendas, para poder sostener su familia, para poder cumplir con sus obligaciones de la vida diaria y poder ayudar incluso a otras personas, sostener las misiones, a honrar al Señor. Ok, ese es el marco general, debo trabajar. Segundo, marco general, yo debo de hacerlo de una manera legal. Es decir, la palabra nos dice no robarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Entonces yo no voy a trabajar en algo que me lleve a mentir, a robar, a hacer cosas que son inmorales. Entonces, ok, hay trabajos que yo no puedo aceptar. Porque me van a obligar a mentir, me van a obligar a hacer cosas que están en contra de mi conciencia, entonces yo no puedo estar en esos trabajos. Esto acota el universo de lugares en donde yo puedo trabajar, vuelvo a repetir. Pero igual, hay un montón de trabajos donde yo sí podría trabajar. Trabajos legales, trabajos honestos, trabajos responsables que van de acuerdo con lo que yo deseo, con mi profesión, con lo que yo he estudiado, no lo sé, con mi oficio. Pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿En qué trabajo he de trabajar? La respuesta es, tú decides. Tú escoges, tú usa de sabiduría y si no la tienes, pídele a Dios para que puedas decidir cuál es el mejor trabajo en el cual tú puedas trabajar. Yo pensaría un trabajo que me permita cubrir mis responsabilidades, que me dé tiempo para servir al Señor, ¿no? Que no me absorba, no me consuma el tiempo, que me dé tiempo para servir al Señor. Y esas son dos cosas importantes que yo buscaría en un trabajo. Tal vez una tercera cosa sería un trabajo que vaya de acuerdo con mis intereses, aunque a veces tenemos que trabajar en cosas que no están tan de acuerdo con esos intereses por la necesidad. Y tal vez un cuarto punto sería trabajar en algún lugar que me permita crecer profesionalmente, que me permita avanzar. Pero eso ya no es algo decretado en la palabra de Dios, no es algo que Dios ha especificado claramente, tú tienes que trabajar en este empleo, no, es libertad, es sabiduría. Entonces a eso nos referimos cuando hablamos de la voluntad previsiva. Yo escojo un trabajo, ok, y Dios permite que yo pueda entrar en ese empleo. Entonces Dios nos da principios generales y sobre esos principios generales el creyente tiene que manejarse, decidiendo y usando de sabiduría. Otro ejemplo para que ya cerremos este concepto. A ver, yo quiero servir al Señor, ¿ok? Soy un creyente, quiero servir al Señor. Muy bien, entonces yo voy a servir al Señor en teniendo un negocio, teniendo una discoteca, porque quiero con la venta de cervezas honrar a mi Dios. Eso es absurdo, porque estoy promoviendo el pecado con la venta de cervezas y aún así pienso que Dios puede bendecirlo. Y es incorrecto, porque la palabra de Dios claramente nos dice que tenemos que obedecer al Señor, tenemos que buscar la santidad. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, yo no tengo nada que hacer vendiendo licor, por más que el fin aparentemente sea bueno, servir al Señor. No. Entonces yo tengo que ceñirme a lo que la Biblia me dice como marco general, y luego, dentro de ese marco general, ¿yo puedo tener un negocio de venta de ropa? Sí. ¿Yo puedo tener un negocio de venta de abarrotes? Sí.
¿Quién decide qué negocio puedo tener? Tú, mi hermano. Oras al Señor conforme a tus talentos, dones, habilidades, capacidades. Lo haces. Le pides sabiduría al Señor, dirección, y lo haces. Entonces hay este permiso, por eso se llama permisiva. Hay este permiso que Dios te concede, esta libertad que Dios te concede para que tú puedas actuar conforme a la sabiduría que Dios nos da. ¿Qué pasa con estas personas que siendo pecadores prosperan, les va bien? ¿Es que Dios se ha olvidado de castigar al malvado? No, Dios no se ha olvidado de castigar al malvado, hermano. Por tiempo no podemos leerlo todo, pero yo te recomiendo, te animo a que puedas leer el Salmo 73. Es un salmo precioso que justamente habla de eso. ¿Qué pasa con estas personas que aparentemente les va bien en la vida y son pecadores tremendamente contra Dios? ¿Sí? Ahí el salmista entiende que Dios muchas veces permite que la maldad se exprese por su paciencia, por su misericordia, porque no quiere castigar en ese instante por sus propósitos soberanos que no conocemos, pero en algún momento Dios va a ejecutar castigo, juicio. El hecho que Dios a veces tarde, no tome un tiempo para ejecutar un castigo, no significa que lo ha olvidado. Recuerda, Él es el juez justo de toda la tierra. Cuando preguntamos entonces, espero que todo haya quedado claro ya, cuando preguntamos entonces con respecto a cuál es la voluntad de Dios, bueno, vamos a responder algunas de esas cosas. Hay muchas más, obviamente. Era la voluntad de Dios que Cristo muriera por nuestros pecados. Creo que eso ya lo hemos visto, ya lo hemos mencionado, pero es claro, es bueno recordarlo nuevamente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, que Cristo muriera por nuestros pecados. Hechos 4, 27 al 28 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué es esto? A ver, es un ejercicio. ¿Esto de qué nos habla? ¿Voluntad decretada? ¿Voluntad permisiva? ¿O voluntad normativa o decretiva? ¿De qué está hablando? ¿Lo adivinas? ¿Sabes a qué se refiere? Sí, es la voluntad decretada. Dice ahí claramente que, si bien es cierto, los judíos se unieron con Herodes y Poncio Pilato para crucificar a Jesús, esto era algo que ya Dios había determinado que sucediera. Así que igual iba a suceder. Es voluntad decretada. Otro ejercicio. Lucas capítulo 22, 41 al 42, y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, Jesús está hablando, oró, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es esto? Bueno, esto es tanto de voluntad decretiva como voluntad normativa también. Es voluntad decretiva porque era el decreto de Dios que Cristo muriera. Eso tenía que suceder de todas maneras. Pero también es voluntad normativa en el sentido de que Cristo está diciendo, ok, yo voy a obedecer tu voluntad. Sé cuál es tu voluntad, yo la voy a obedecer. Y eso plantea una pregunta interesante, ¿no? ¿Cristo hubiera podido resistirse a la voluntad de Dios? Es decir, no morir, decidir no morir. Es una pregunta que los teólogos se han hecho. Y la respuesta definitivamente es no. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios también. Así que hay perfecta unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jamás Cristo podría desear algo que vaya contra la voluntad del Padre, porque la voluntad del Padre es la voluntad del Hijo, es la voluntad del Espíritu Santo, es la voluntad de Dios. No puede haber esa división entre las tres personas de la Trinidad. Así que no, Cristo jamás hubiera podido decir, Señor, yo no voy a ser crucificado. No. En su humanidad, en su divinidad, Cristo era perfecto, era santo y completamente obediente a su Padre. Otro aspecto, otra pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que seamos salvos. Dios quiere que el hombre sea salvo. El Señor no retarda su promesa, dice en 2 de Pedro 3:9. Según algunos no tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 1 Timoteo 2, del 3 al 4, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pregunta y ejercicio nuevamente. ¿Qué es esto? ¿Voluntad permisiva, decretiva, normativa? ¿Lo sabes? ¿Lo adivinas? Te ayudo. Es voluntad. ¿Ah? ¿Adivinaste? Es voluntad normativa. ¿En qué sentido? Dios desea que, dice aquí, que los hombres sean salvos. Pregunta, ¿todos los hombres son salvos? No,
Hay gente que muere incrédula. ¿Eso qué significa? ¿Que Dios no consigue todo lo que Él quiere? No. Lo que quiere decir es que el mandato está, que los hombres sean salvos, pero a los hombres pueden obedecerlo y recibir la bendición de la obediencia, ¿recuerda? ¿Y cuál es la bendición de la obediencia, en este caso el mandato de ser salvos? La salvación. ¿Y qué pasa cuando el hombre rechaza esa salvación, ese mensaje del Evangelio? Se pierde. Acá hay algo mucho más profundo, porque también en parte es voluntad decretiva. Y esto ya lo hemos hablado cuando hemos mencionado el tema de la salvación, cuando hemos meditado acerca de que Dios escoge desde la eternidad pasada quienes han de ser salvos, y eso es voluntad decretiva. Las personas que Dios ha escogido desde la eternidad para salvación, sí o sí van a ser salvos, sí o sí van a ser salvos. Y ese es un concepto un poco complejo de entender y es un poco difícil en pocos minutos de explicarlo, pero aquellas personas que Dios ha escogido desde la eternidad pasada, que han de ser salvos, que ha escogido Dios como vasos de misericordia, en algún momento en el tiempo Dios les va a llamar a salvación, es decir, Dios va a proveer alguna circunstancia para que ellos puedan escuchar el Evangelio, y esa persona va a ejercitar su voluntad, su libre albedrío para decidir acercarse al Señor, pero eso es algo que Dios ya había planificado. Así que es tanto voluntad decretiva como también voluntad normativa. A la pregunta entonces, ¿Dios quiere que seamos salvos? Sí, Dios quiere que seamos salvos. ¿Todos somos salvos? No, porque hay un concepto de la soberanía de Dios al escoger a quien Él quiere, pero también hay un concepto de la responsabilidad del hombre que recibe la salvación, la toma o la rechaza. Por supuesto, aquel que la rechaza evidencia que Dios no escogió a esa persona. Aquel que la acepta no lo hace porque Él decidió de su libre voluntad, no. Dice la palabra claramente, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, dice Jesús a sus discípulos. Así que si una persona confió en el Señor y fue salvo, fue porque Dios le había llamado. Desde la eternidad pasada ya le había escogido para salvación. Y damos gracias a Dios por eso. Tercer punto, ¿cuál es la voluntad de Dios? Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere que aprendamos más de Él en su palabra. Eso claramente es voluntad normativa, porque no todas las personas conocen a Dios. Hay personas que deciden mantenerse en ignorancia, no conocer del Señor y rechazan la verdad de Dios. Pero Dios quiere que le conozcamos. Cuarto, Dios quiere que seamos santos. ¿Sí? Este es otro aspecto también normativo. Él quiere que seamos santos. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, de inmoralidad sexual, que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. 1 Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, la obediencia, bendición, desobediencia, castigo. Eso es voluntad normativa. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dios quiere que seamos agradecidos. 1 Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, dice, porque esa es la voluntad de Dios, para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos de buen testimonio también. 1 Pedro 2:15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos. Punto 7. Dios quiere que seamos resucitados al final, en los últimos tiempos. Juan 6:39 dice, esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Maravillosa noticia, hermano. Eso significa que todos aquellos que mueren en Cristo, que mueren siendo creyentes, tienen la esperanza bendita de que la voluntad de Dios es de que esas personas resuciten junto con todos aquellos que hemos conocido al Señor. Resucitaremos o seremos transformados en un cuerpo glorioso que no se enferma, ni está sujeto al pecado, ni muere, ni envejece. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Claro está, y eso también es parte de lo que vamos a estudiar más adelante, no vamos a entrar al cielo los creyentes con este cuerpo. Tú y yo no podemos entrar al cielo con este cuerpo, porque este cuerpo envejece, este cuerpo está sujeto al pecado, se enferma, muere.
nosotros tenemos que ser transformados, dice 1 Corintios 15. Nuestro cuerpo debe ser transformado para recién poder entrar al cielo. Y todos aquellos que murieron en Cristo van a resucitar con un cuerpo transformado ya, y los que estemos vivos para la venida del Señor seremos transformados también, y todos juntos entraremos al cielo de Dios. Y eso es parte de la voluntad de Dios. Punto 8. Dios quiere que suframos por causa de Cristo. ¿Sí? A veces eso es algo un poco difícil de entender, pero es así. El sufrimiento también a veces es parte de la voluntad de Dios para con sus hijos. Recuerda, porque Dios tiene propósitos y planes. A veces cosas malas les pasan a los creyentes y uno se pregunta, ¿pero por qué Dios permite esto? Porque, hermanos, muchas veces Dios tiene propósitos que no entendemos en ese momento, pero tenemos que confiar en que Dios es bueno, que Dios no permitirá que pasemos nunca una prueba tan grande que no podamos soportar, sino que Él tiene propósitos santos, buenos y perfectos para con sus hijos. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos para conocer la voluntad de Dios? En primer lugar, conocerle, ¿sí? Un incrédulo no puede conocer la voluntad de Dios porque está muerto espiritualmente. ¿Recuerdas cuando hablamos acerca de la salvación? Un incrédulo está muerto espiritualmente, no conoce a Dios, no puede conocer tampoco su voluntad. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es ser creyente. Si soy creyente, sí puedo conocer la voluntad de Dios. Segundo requisito para conocer la voluntad de Dios, conocer su palabra. Porque recuerda, no necesariamente yo voy a conocer la voluntad decretada de Dios, porque son cosas que pertenecen al ámbito de Dios y que Él desea revelarlo o no necesariamente lo va a hacer. Son cosas que Él se ha propuesto en sí mismo y no tenemos nada que ver allí. Pero en cuanto a la voluntad normativa, sí. La voluntad normativa, ¿dónde está? ¿Te acuerdas? En la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero conocer la voluntad de Dios para con mi vida, ¿qué tengo que hacer? Leer la Biblia. Ahí está la voluntad normativa de nuestro Dios, lo que a Él le agrada. El tercer requisito es orar. Pedirle al Señor que nos dé un corazón sensible, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, para poder estar atentos a lo que Él quiere hablarnos en su palabra. Consejos también son muy importantes. Pedir consejos, rendir cuentas a hermanos maduros en la fe, a nuestro pastor, a nuestros líderes. Pedir consejo a personas que tal vez tienen un paso o dos más de experiencia más que nosotros y pueden aconsejarnos con su experiencia, con la palabra de Dios, con una perspectiva adicional que tal vez nosotros no teníamos en cuenta. Y deseo, ese es el quinto requisito. Este componente es importante en el sentido de que si no deseamos hacer su voluntad ya conocida, difícilmente podremos saber cuál es su voluntad particular para nuestras vidas. ¿Qué quiere decir con esto? A veces decimos, Señor, yo quisiera saber cuál es tu voluntad para con mi vida. ¿Qué quiere? Por ejemplo, ¿dónde quieres que yo te sirva? Señor, ¿cómo yo puedo ser un mejor hijo para ti? Y queremos saber esas cosas que son desconocidas para nosotros, pero no queremos hacer lo que ya conocemos, lo que está en su palabra. No, primero hagamos lo que está en su palabra. Deseemos hacer la voluntad que ya sabemos, para que luego Dios nos muestre lo que aún no sabemos. ¿Sí? Recordemos entonces, hermanos, que hacer la voluntad de Dios tiene recompensa. Hacer la voluntad de Dios tiene recompensa de bendición. Si deseamos hacer la voluntad de Dios, entenderemos las Escrituras, nos serán claras. Hay que hacer la voluntad de Dios, obviamente, con excelencia, y debe ser lo principal para nuestras vidas. Entender la voluntad de Dios, obedecer la voluntad de Dios, vivir las bendiciones de seguir la voluntad de Dios. ¿Cómo terminamos entonces este pasaje, este capítulo, pidiéndole al Señor, Señor, danos sabiduría. Queremos entender tu voluntad, queremos conocer tu palabra y queremos hacer todo lo que tú has dicho y lo que tú quieres que nosotros hagamos. Jesús dijo cuando estaba aquí en la tierra, por esto me ama el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada, siempre hago su voluntad. Tengamos ese mismo corazón de nuestro Señor, hermanos. Siempre busquemos hacer la voluntad del Padre y por ende agradarle. Cuando tu hijo te desobedece, no es algo bonito, ¿cierto? Pero cuando tu hijo es aplicado, te obedece, eso te honra, te alegra el corazón. De la misma manera, seamos hijos obedientes a nuestro Señor, conozcamos su voluntad de nuestro Padre y obedezcámosla. Que Dios te bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Nos vemos en la siguiente clase la próxima semana. Adiós.